Recording in progress. Got it. Eso. Ahora sí. ¿Saben qué acaba de suceder? A todos les vamos a explicar que nos sentamos aquí y durante lindos 30 minutos platicamos de cosas de abuelos y no se grabó. Y me di cuenta en los últimos 30 segundos. Entonces, aquí estamos para la segunda, pero ¿saben qué? La segunda es mejor porque ya platicamos de todo y ahora ya sabemos exactamente lo que queremos platicar. Pero estamos aquí. Les quiero presentar a una dama muy especial para mí. Esta es mi linda mamá, Susana. Listo. Y Susana es muy sabia y nos ha criado a 3 chicas que ya las 3 estamos bien casadas, sirviendo a Dios y con niños. Y en realidad ese es el camino que queremos platicar. Queremos platicar de cómo comenzó esto de ser abuela, ¿no? Y hace un mes más o menos en mi página de Cafecito con Brad y Celina, hice algunas pláticas acerca de los abuelos y cómo poder ver el ser abuelo desde una perspectiva bíblica. Y recibí muchos comentarios, unos muy buenos y otros no muy buenos. Y entonces estaba platicando con mi mami y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que necesitan escuchar mi perspectiva, porque ustedes pueden decir lo que quieran, pero no son los abuelos. Entonces, hola. Entonces, en realidad, la que necesita poder platicar soy yo. Y el hecho de que ella esté dispuesta para contarnos con tanta vulnerabilidad su caminar como abuela, wow, es... Gracias. Mis respetos. Si tuviera sombrero ya me lo hubiera quitado. Gracias. Así que, mami, por favor, comience y cuéntenos cómo comenzó. Y hoy vamos a poder platicar un punto que tiene dos cosas muy buenas. Y decidimos que hasta ahí no más porque es bastante y después regresamos para más pláticas, ¿no? Pero cuéntenos cuándo comenzó y cómo se sintió al principio de esta carrera de abuela. Exacto, es que es una carrera. Lo que me hizo meditar mi caminata de 17 años, porque esa edad tiene mi nietecita mayor, fue que ustedes empezaron a hablar con Brad de que las familias necesitan el aporte de los abuelitos para cuidar, yo pienso, primero para orar por los hijos y los nietos y después para estar ahí como una base, un pilar para que la familia se siga formando. Y cuando ustedes dijeron eso, yo dije, sí, pero ellos no saben el caminar que a uno le toca de abuelo para poder seguir en ese rol donde uno los apoya, donde uno es parte de la vida de los nietos. Porque, y ahí fue donde comenzó mi pensar. Para mí todo comenzó el día que tú me contaste que venía mi primer nieto. Y como yo orar es lo que mejor sé hacer, a partir de ese día, además de la felicidad, empecé a orar por tu parto y por el bienestar del nietecito. Y yo sentía sus oraciones y las necesitaba, porque como nueva mamá, uno tiene todas esas incógnitas, ¿no? Qué emoción, pero también qué nervios, ¿no? Estabas en México con Brad como misioneros. Y cuando vino la nena, fue un parto difícil. Y ahí fue donde yo empecé a entender, a practicarlo, a experimentar. No te metas si no hables con el médico y le digas lo que pensás. No le digas a las enfermeras lo que pensás. Tú ya oraste, Susana, 9 meses, ahora confía en Dios, que Él va a contestar esas oraciones. Y eso me mantuvo callada, no tranquila, pero sí callada, porque lo que menos necesitaba el doctor y las enfermeras era una vieja que estuviera diciéndoles qué hacer. Pero uno de mamá se quiere meter. Por supuesto, sí. Entonces ahí comenzó mi caminar como abuela. Nació la nena y nos fuimos contentos a la casa. Y recuerdo cuando ustedes me dieron como regalo un libro, y me acuerdo cuando me lo dieron y me dijiste,
mamá, aquí está esto, por favor, léalo y no intervenga, no interfiera, no interfiera. Yo me quedé muda porque las abuelitas somos metiches, mandonas, ay, después indiferentes. Y yo experimenté las 3 emociones y no una vez, sino todo el ciclo con cada nieto. Y tengo 9. Te pedí que pongas fotos después, ¿verdad? Sí, sí, mami, gracias. Gracias. Pero lo que me salvó fue la oración, porque en este proceso no es fácil para uno de abuelo, porque a uno no le da tiempo. Acaba de casar a las hijas. ¿A Sí, qué exacto. hora me estoy Educando? adaptando que ya no tengo a mi niña en la casa? Sí. Entonces, es una adaptación fuerte. ¿A qué hora ni se me ocurre estudiar cómo ser abuela? Y ahora sí hay libros. Antes no había nada. Entonces uno le echaba mano a lo que sabía de su abuelita, lo que se acordaba de su abuelita y lo de su mamá. Uh-huh. Entonces, el no conocer, el no tener conocimiento a los abuelitos nos cierra la puerta y no podemos ser lo que ustedes con Brad estaban motivando. Métanse, los abuelitos, necesitamos a los abuelitos en la vida de nuestra familia, pero si uno no sabe, Cómo. Sí. Si uno no sabe cómo, cierra la puerta. Sí. Entonces, ni es bienvenido con los abuelitos, con la familia. Y bueno, otra vez a la oración. Uh-huh. Lo que ustedes hicieron al darme ese libro y pedirme que no interfiriera, ahora entiendo que es buena comunicación Uh-huh. y que lo que estaban era marcando sus límites, marcándome a mí hasta dónde, Uh-huh. ¿verdad? Porque el fruto de eso es que todavía nos hablamos. Nos hablamos, nos amamos, nos podemos reír juntas y lo podemos compartir. Juntas. Sí, sí. Exacto. Ese es el fruto de poner límites. Miren, mamá, hasta aquí. Uh-huh. Y como repito, las abuelas y empezando por suegras, uh-huh. Yo gracias a Dios que Dios me salvó de eso porque mis yernos todos hombres maravillosos, no tuve que meterme, pero de por sí yo ya, como lo hice de abuela, yo entiendo que somos metiches, que somos mandonas y que somos indiferentes. Ah, pues entonces no, mira qué haces. Ah, entonces ya no me aparezco 2 semanas. Ahora lo que sucedió conmigo es que yo vivía con ustedes. Ustedes me tendieron la mano porque yo no tenía hogar en esa época y me pasé a vivir con ustedes. Entonces yo tenía que respetar las normas que ustedes habían puesto de cómo crear a los niños hasta el último punto. Y eso para mí fue muy difícil. Uh-huh. Pero encima de una difícil situación que usted ya estaba pasando, ahora uh-huh. encima de, ¿no? Sí. Uh-huh. Y otras abuelitas pueden estar pasando la situación que el esposo esté enfermo, exacto. Que el esposo se murió, sí. Que hay otro hijo que tiene problemas o ellas mismas están enfermas, exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces lo que yo hice fue doblar rodillas, porque yo me mantenía triste y frustrada, uh-huh. Porque no podía ser mandona, ni metiche, ni indiferente, porque me echaban de la casa. Seamos sinceras. ¿Cómo es Dios, no? ¿Verdad? Que nos ponen situaciones donde, mamita, aquí o haces o haces. Exacto. Pero lo que sucedió es que es una etapa nueva de mi vida donde yo estaba puliéndome. Dios me estaba puliendo. Sí. No solo respeté, uh-huh. Sí, y me dolía mucho el no poder ser la abuela mimosa que yo quería ser, la abuela latina que quería ser. Uh-huh. Me costó, pero yo oré y Dios fue tratando con mi corazón, enseñándome la base, el punto a donde tenemos que llegar, que me costó entenderlo, pero cuando lo entendí, para mí fue libertad, es que ya no se trataba de mí, ya no se trataba de Susana, que Susana cumpliera sus sueños como abuelita, y no, se trataba del bienestar de las hijas y el bienestar de los nietos. Uh-huh. Eso es para mí fue una revelación que me abrió wow. El cielo. Wow. Pero cuando eso sucedió, al mismo tiempo el Espíritu Santo me dijo, Susana, pero ¿cuál es el problema si tus hijas están haciendo lo que
la meta que tú tenías, que fueran mujeres independientes, sanas, fuertes, sabias y buenas mamás. Entonces, ¿cuál es la fregadera? Me dijo el Espíritu Santo, de querés meterte por metiche, por mandona. Sí. Y las hispanas lo somos 10 veces más que las del otro resto del mundo. Somos las que nos quitamos el arete. A ver, venga pues. Y eso solo divide a las familias. Sí. Hace drama. Sí. Soy Confunde a los alérgica niños. al drama. Soy sumamente alérgica al drama, ¿no? Gracias. Nadie tiene tiempo ni la energía emocional para tener eso, ¿no? Exacto. Y yo te entiendo y te felicito por pensar así. Y entonces oré, el Señor me reveló eso y a raíz de eso yo fui libre. Sí, qué Fue libre. sencillo estar bajo la autoridad de ustedes porque yo ya Dios me había ministrado, me había enseñado que el bienestar era para ustedes como papás y para los nenes. Y desde entonces se me abrió el cielo. Porque ahora sí puedo ser parte de la vida de cada nieto, sí es recibida mi aporte de parte de mis hijos, reciben el aporte que doy de un poco de sabiduría, de mi experiencia, para cualquier cosa relacionada con los niños, que era lo que yo quería. Sí. Y entendí que, para no decir, ay, pobre abuela, lo perdió todo. No, empecé con la meta, Celi. Sí. El Espíritu Santo me mostró y me dijo, en la casa de ellos tenés que respetar hasta el último punto y coma. Pero en tu casa podés ser Susana, la mamá y abuelita hispana que quiere hacerle su comida favorita, que si no se quieren terminar el jugo, no tienen que terminarlo, que si quieren dormir con las dos muñecas abrazadas, que duerman, ¿me entendés? Sí. Y entonces mi meta fue, necesito mi propio hogar. Entonces una cosa me fue ayudando con la otra. Sí. Y recuerdo el día que tuve mi propio apartamento, lo primero que fue, Sofi, que se venga a pasar una noche conmigo. Sí, exacto. Fue en mi meta. Entonces, es un caminar para los abuelitos. Pero la oración, el Espíritu Santo con su amor amoroso nos va enseñando. Sí. Pero si el primer punto es entender la comunicación, primero tener a Jesús en el centro de nuestro corazón, después la buena comunicación y después los límites, las rayas, marcan la raya. ¿Te acuerdas cuando antes las mamás decían, hoy sí te pasaste de la raya? Y uno decía, ay Dios mío, hoy sí me pasé, a ver qué me va a pasar. A ver qué me va a pasar, exacto. Quiere decir que existen las rayas desde hace mucho tiempo, pero no había el conocimiento. Sí. Pero ustedes marcaron la raya hasta dónde podía llegar yo como abuela. Ahora, hablemos de ese libro. Odio ese libro. Odio el libro y no me cae bien la autora. Si yo hubiera averiguado dónde vive la señora, le hubiera ido a pinchar las llantas de su carro. No me pasa. Es radical. Es fría. Y digo yo, y yo tuve que regirme a esas normas. Esta vieja, ¿dónde vive? La voy a ir a buscar. Me costó. Celi, te voy a ser sincera. Perdí el libro 2 veces. Lo leí, lo tuve que leer y lamentablemente me acuerdo de todo lo que dice el libro. Pero cuando me dijiste tú con el segundo o tercer niño, me dijiste, mamá, pero el libro. Y yo te dije, ay, ya lo perdí. Me compraste otro. Y pasaron los años y sí, eso dije yo. Y después me dijiste, estábamos hablando del libro y no estábamos platicando, estábamos hablando del libro. Y me dijiste, ¿dónde está su libro? Y te dije, ya lo perdí. Y ¿sabes qué me dijiste? Ay, mamá, yo ya no le compro otro. Ya le compré 2. Mami, pero por lo menos usted lo leyó, mi suegra no lo leyó. Ah, pobre vieja. Porque es más difícil, uno mete la pata porque uno no hace, es que es radical. Entonces, cuando tú seguías el lineamiento del libro, yo decía, ay, ya lo leí. Pero si yo no hubiera leído el libro, a saber qué hago.
a saber qué hago. Sí, porque si era... Me hubiera partido el corazón y nos hubiera dividido. Sí. Hubiera yo dicho, esta mija que tiene, ¿verdad? Sí, ¿dónde le fallé? Sí, ¿qué la boté? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? No, pero ese es el caminar. Aprendí sobre los primeros 10 años, aprendí sobre la comunicación, la oración, los boundaries, los lineamientos, las rayas, marcar las rayas a través de ustedes. Y ahora soy re buena abuela con los 9 nietos. Y como le dije hace un ratito, hasta mis hermanas me han escrito y me han llamado para agradecerme las finezas de que yo le enseñé a mamá a ser abuela y de ahí me fui. Gracias a Dios. Y ahora ellas son las que pueden degustar del fruto, ¿no? De lo que tuvimos que pasar usted y yo, pero sí. sí. No fue fácil. No, para porque nada. tú, además de tener que marcar los límites, tenías que aprender ese sistema que estabas siguiendo y al mismo tiempo hormonalmente acababas de tener un bebé, estabas dando pecho, tenías que, o sea, tenías bastante en tu plato, o sea, no fue fácil para ti, no fue fácil para mí, pero todavía nos hablamos. Sí. Y eso es la meta, Sí. Unidad familiar. Exacto. Porque ¿qué haría yo sin ustedes hoy? Sí, exacto. Y puedo nosotros sin usted. Tan linda. Sí, pero puedo aportar a la vida de mis nietos. Exacto. La puerta se abrió al yo respetar. Pero puedo ser la abuela hispana, la abuela mimosa, la abuela alcahueta en mi casita. Y Dios me proveyó de mi casita. Exacto, exacto. ¿verdad? Y estábamos platicando también de que eso, por ejemplo, en mi casa con los niños, yo no tengo dulces aquí, ¿no? Porque si no, todo el mundo se los come en cuestión de 10 minutos y ya no hay dulces y más. Entonces ya no es sano, etcétera. Y como yo necesito que sean sanos y en la casa van a comer bien, ¿no? Pero por eso es que mamá venía a la casa y quiere un dulcito. ¡No! En mi casa no hay dulces. Pero después, cuando usted se los llevaba a su casa, me decía, ¿les puedo dar dulces? Mamá, en su casa, por favor, está bien, ¿no? Y al principio, no, yo no quiero que coman dulces, pero de ahí me puse a pensar, no, pero es que en casa de mi mami quiere darles dulcitos, está bien. La cosa es que si yo mantengo dulces en mi casa, ahora es parte de su educación de que vamos a siempre tener dulces y siempre van a comer golosinas, que no era algo que yo quería para su educación, pero tampoco es tan tajante de que no quiero que nunca comen dulces en ningún lado, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a platicar esas cosas y ya usted se los llevaba a su casa y como usted dijo, como le digo yo, en mi casa, a las 7:30 de la noche a dormir. Pero en casa de abuelita está bien, quédense con ella viendo una película hasta las 9:30, no hay problema, coman unos dulces, jueguen, porque esas cosas los papás estamos tan ocupados trabajando, criando a los niños, en nuestro caso pastoreando, etcétera, atendiendo a la gente. Entonces no hay tiempo para jugar con ellos y a ver tu desayuno preferido y esto y lo otro, pero en casa de abuelita, por eso me encanta que los mime de esa forma, pero nunca nos está botando lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y ahí está el poder de la unidad familiar, porque entonces ni está votando nuestra autoridad, ni está diciendo, yo sé que en tu casa son restrictos, pero aquí hace lo que se te pega la gana, berrinche, ¿qué me importa? Tampoco. No era ese el rollo, ¿no? Para nada. Entonces yo con confianza podía enviar a los nenes, sabiendo que hasta de eso habíamos platicado, qué límites, qué quiere hacer usted, mamá, con los nenes cuando vayan a su casa. ¿Qué le gustaría hacer? Que sí, está perfecto, bien, solo mire, estas películas no, porque ya lo platicamos y mejor no, va, está bueno. Y habían veces que, bueno, pues está bueno. Sí, pero así. Sí, va, pues está bueno. Sí, ahora yo solo quiero agregar algo. 2 veces cometí el gran error en los 17 años que tengo de tener nietos, de decirle a los niños, no le digas a tu papá. Ay, Dios mío. Yo le digo hoy a los abuelitos y abuelitas, no cometan ese error,
porque el niño lo primero que hizo fue decirle a sus papás, la abuelita dijo, me dio tal y tal cosa, y dijo que no le... Ay, Dios mío. Y dijo que no les dijera. Sí, sí. O sea, dos cuentazos. Primero que rompí la norma que los papás tenían y el segundo que quise que el niño mintiera, ¿verdad? Entonces, qué vergüenza me dio. Y todavía lo volví a hacer otra vez. En 17 años, 2 veces no es muy mal, pero aprendí. Después de esa segunda vez dije, ay, nunca más. ¿Qué me importa si te estás sofocando y querés una blusa? Yo no te la doy porque le vas a ir a decir a tu mamá que yo te di una blusa corta y Dios guarde. No. Cuando Sofía me vino a visitar a Canadá, la llevé de compras. Ajá. Yo no me acordaba que esas blusitas hasta aquí Que eran muestran el nonos. ombligo. Sí, yo no me acordaba. Y ella dijo, le dije yo, ¿tu mamá te deja? Sí, me deja. Comprate 3, se compró. Y después me supe que una de sus tías te llamó y ¿verdad que no le das permiso? Y tú dijiste, no, tuvieron que ir a regresar las blusas al almacén. Yo dije, Dios mío. Y entonces le dije, Sofía, aunque sea una que te quede y no le digas a tus papás, ay, Dios mío, qué relajo el que se me armó. Tus hermanas, mamá, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le va a decir? Y la nena, de todos modos, dijo, no les tengo que decir a mis papás. Y yo dije, ay, qué vergüenza, Susana, qué vergüenza. Pero por ser latina, traté de meter eso ahí. No vale la pena. Y lo lindo es que hoy estamos unidos todos y nos hablamos, todavía nos hablamos. Todavía nos hablamos. Ese es mi consejo a los abuelitos, que no sean metiches, que no sean mandones y que no sean indiferentes. Porque es constante esa lección que nos viene. Mejor decir respeto. Gracias a Dios que mis hijos están tomando serio Su rol como padres. Sí, criar a sus nietos, a sus hijos. Y eso me abre la puerta para poder yo hablar en la vida de todos. Sí. Decirles, miren, los apoyo como papás, estoy orando por esto y el otro. Y a los niños, hablarles o traerlos a pasear o qué sé yo, ¿verdad? Sí. Ahora me los quiero llevar a Guatemala. Sí, y ahora yo estoy totalmente de acuerdo. Lléveselos a Guatemala, porque yo sé que estamos, exactamente, estamos totalmente en la misma página. Mami, pero no solo tú. Ajá. Porque yo estoy en acuerdo contigo porque llegaste a un balance. Exacto. Donde ese libro lo usaste, pero ya le pusiste el sabor de Jesús y el papá, lo que es papá Dios, cómo Él trata y lidia con nosotros. Tú encontraste un punto céntrico entre cómo es nuestro Padre Dios con nosotros y las instrucciones que el libro te sugería, que están basadas bíblicamente, ¿verdad? Encontraste ese balance, entonces yo también te apoyo. O sea, no perdí mi cognitura, mi cordura, no la perdí. Sí. Pero respeté y gracias. Y yo no tuve eso. La forma en que las crié fue instruyéndolas, supervisándolas y corrigiendo lo que no seguían. Esa fue la forma en que las crié según la Biblia. Pero ustedes subieron a un nivel más alto, donde tuvieron otro tipo de educación de parte de ese libro. Y yo sigo viendo que dónde vive esa vieja, porque es radical, hay que pincharle las llantas. Ella, no, yo le pido a Dios que esa señora encuentre un balance también, ¿verdad? Sí, exacto. Por los niños. Exacto, por causa de los niños. Y mi observación, y mamá, gracias por decir eso, porque cuando uno comienza y está aprendiendo algo y sabe que nadie va a estar de acuerdo, entonces uno tiene que tener una perseverancia, pero al mismo tiempo uno está tratando. Uno está ahí sí que apuntándole y echando el tiro hacia la luna, ¿no? Y si le llego a la luna, excelente, pero por lo menos a medias. Entonces, estábamos intentando algo nuevo, algo radicalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero en realidad, cuando uno está comenzando algo, sea lo que sea, uno siempre
así. Tiene que ser, si no te lo votamos todos. Sí, exacto, exacto. Y después de un tiempo, este libro, la perspectiva de la señora era muy legalista, por decirlo así. Y a la medida que yo fui aprendiendo más y más acerca del amor que mi Padre Celestial me tiene a mí, y no era solo ley, sino su gracia y su amor hacia mí y la forma en que Él es papá para mí. Entonces, eso afectó, o sea, mi perspectiva de mi relación con Dios afectó por completo, radicalmente, la forma en que yo ahora me relacionaba con mis hijos. Entonces, por ejemplo, papá Dios a veces me da corrección porque tengo una de esas actitudes de que, no, pues, y me dice, Celina, y yo, ay, pero cuando Dios nos corrige porque nos ama, pero a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿no? Incluso él lo dice una en su palabra. vergüenza. Sí, exacto, es nuestra carne la que no le gusta, pero viene el Espíritu Santo y nos da consuelo, pero no es divisivo, sino que nos dice, es cierto, es correcto. A ver, te voy a pintar la nueva imagen de cómo debes hacerlo. Y si tú te cedes, o sea, eres humilde y te cedes a la palabra de papá, te va a ir tan bien. Entonces uno se siente consolado, confortado, tranquilo, y aunque me dolió así en la carne, pero sé que es el camino de vida. Entonces, cuando vemos a papá Dios como un padre tajante y ley, y que no se complace de nosotros, que nunca nada es suficiente y todo eso, entonces así vamos a tratar a nuestros hijos. Pero si comenzamos a ver a nuestro padre como debemos verlo en el Nuevo Testamento, que no es juzgón. En la dispensación de la gracia. Exacto, estamos en la dispensación de la gracia, ya no en la dispensación de la ley. Entonces, Él nos ve con gracia, con amor. Y lo que usted hizo para mí es extenderme gracia. Y lo que yo hice con usted es extender gracia. Y nos costó 17 años. Y todavía nos hablamos. Y todavía nos hablamos, mami. Y nos podemos reír juntas. Y lo lindo es que entonces cada uno extendiendo gracia y manteniendo a Dios en el centro de esa relación por el bien de la familia. ¿Y por qué? Porque en la unidad familiar hay muchísimo poder. Imagínense un niño que está creciendo, que tiene 2, 3 años, en esos añitos donde hay berrinches y todo el rollo, ¿no? Imagínense que estamos en una reunión familiar y están todos los tíos, los primos más grandes, los primos más chiquitos, los abuelitos y los papás. Va. Que si en eso uno de los niños echa berrinche, que ese berrinche va a durar 30 segundos, porque todo mundo está unido. Y, ay, papito, pero así no nos comportamos nosotros. No. A ver, ven, ¿qué es lo que necesita? No, platiquemos, ¿no? Y si él se da la vuelta y ve que el primo mayor le está diciendo, no, papá, no te metas, a eso no te metas, ¿no? Y vemos que el tío está, no. Y que la abuelita, a ver, un abrazo, no nos comportamos así. Si toda la familia está hablando el mismo idioma, ese niño inmediatamente va a dejar de hacer el berrinche, porque va a decir, ay, pero aquí nadie me apoya. Correcto. Eso no se hace. Esto sí se hace. Y todos los que me rodean lo dicen. Entonces, imagínense el poder que hay en esa sinergia familiar en realidad. Pero para llegar a eso no es automático, no es orgánico y tampoco es fácil. Tuvimos que ser muy intencionales. Usted con la oración y que, ay, esto me cuesta y es difícil, es duro, es diferente. Padre, te pido que les des sabiduría, que me ayudes a entender, ¿no? Y por nuestro lado, estoy haciendo lo correcto porque es tan radicalmente diferente, pero Señor, yo tengo una visión de lo que puede ser y ayúdame y enséñame. No, entonces Dios está en el centro. Y yo creo que usted y yo, en realidad, Brad y usted y yo, hicimos trabajo que no solo nos afectará a nosotros, sino a generaciones por venir. Porque Espero nosotros yo que sí. Pusimos dígame. Fundamento, sí. Gracias. Fundamento. Pusimos ese fundamento de lo que es posible y de lo que
lo que cada quien puede hacer para poder hacer algo precioso, que es una familia unida, que sirve a Dios. Entonces ya nuestras generaciones después ya vieron cómo se hicieron las cosas y ahora ya saben qué trabajo es necesario hacer y no, pues es que así no es la cosa, vámonos por acá y ya. No, imagínense, vale la pena, en realidad. Mira, yo sé que este es el punto, ahí sí que la puntita del, ¿cómo se dice? Iceberg, de esa gran montaña de hielo bajo el mar, ¿no? Entonces, yo sé que vamos a tener que regresar y vamos a platicar de muchas otras cosas, porque usted y yo hemos estado teniendo ideas de todo, ay, hablemos por acá, hablemos por allá. Y también le aseguro que una vez nuestra audiencia pueda ver este video, van a tener preguntas, van a tener comentarios, se van a reír y van a llorar con nosotras. Entonces voy a estar recaudando esas preguntas y entonces podemos poner un ratito al final para responder a esas preguntas, etcétera. Pero me parece muy bien. Mami, gracias por estar ahí sí que dispuesta a enseñar, a contar y a enseñar. Abrir mi corazón. Transparencia, sí, con tanta transparencia nos abrió su corazón, porque yo sé que Dios puede ayudar a muchísimas familias y abuelas nuevas que están entrando en esa etapa, donde nosotros estuvimos hace 17 años, van a poder decir, wow, ok, señora, empiézame a enseñar, a ayudar, yo te busco, yo te pido ayuda, etcétera, ¿no? Así que muchas gracias. Y cada una tiene su propia velocidad en la que va a ir entrando y cambiando. Sí. ¿Verdad? Que no esperen que a mí me costó años. Exacto. Que aprovechen lo que vivimos, pero que también sean anuentes y sean buenas consigo mismas, pacientes consigo mismas. Que se extiendan gracia a sí mismas. A sí mismas y a las hijas y a los hijos, ¿verdad? Y que se recuerden que todo es por el bien de los nietos, del amor que les tengo a los nietos. Sí. No se trata de mí, se trata de ellos. Pero ese amor viene a través de conocer más a Dios. Exacto, amén. Y de esa comunicación, que en realidad fue el centro de cómo pudimos platicar las cosas, no platicar, hablar, como usted dijo, no estábamos platicando, no estábamos charlando, estábamos hablando. Ahora sí estamos platicando. Sí, ahora sí estamos platicando, qué rico, ¿no? Pero poder hablar algo que yo anhelaba cuando era mamá joven, era que mi suegra, que los abuelos, pues, que me preguntaran, a ver, pura curiosidad, ¿por qué están haciendo eso? A ver, ¿qué es lo que piensan acerca de tal? A ver, ¿por qué es que quieren hacerlo de esa forma? No de una forma para debatir, sino de una forma para, en realidad quiero entender por qué. Y en mi mente, yo pensaba, porque si entendieran el por qué, estarían de acuerdo, ¿no? Y tal vez en ese entonces podríamos ya hablar más. Pero yo recuerdo tener ese sentir y poco a poco sí llegamos a eso. Pudimos llegar a mami, ¿le puedo decir por qué quiero hacer esta? Bla, 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 bla? No, a ver, porque no se me había ocurrido, ¿no? O a mí no se me había ocurrido. Entonces, hay todo lo que aprendemos y todo. Pero me ayudó a leer el libro. Sí. Por mucho que lo odiara. Al libro no odio. A la vieja que lo escribió. Sí. Pero el libro que yo escribí 15 años después. Gracias a Dios. Definitivamente fue, y usted lo leyó y me dijo que estaba muy, muy bien, ahí sí que muy balanceado. Fue por eso, porque sí, tomé los principios y sí yo veía la sabiduría bíblica, pero no debe ser tan firme, no debe ser tan tajante. Radical. Tan radical y frío, como usted dijo, era muy fría la autora, entonces es muy fría. Entonces el poder decir, no, pero esto con amor, ¿cómo? ¿Cómo se vería? ¿Cómo lo debería hacer? Un gran éxito. Sí. Agarrar eso y meterle el amor. Sí, amén. Entonces, si tú eres abuelo o abuela y estás viendo esto y dices, ¿qué libro? Porque se lo voy a dar a mi nuera. Denle el de Celina, por favor. El mío. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, entonces,
Sí, muchas gracias, mami, y un besito para usted. Y nos volvemos a ver por aquí, yo sé, yo sé. Así que hasta luego a todos. Chao. Hasta pronto, mi amor.